¿Qué tal? Vamos a sumergirnos en un análisis fascinante sobre uno de los gigantes absolutos de la historia. Pensemos que, hace más de 2000 años, se formularon ideas que, literal, siguen moldeando cómo entendemos la realidad hoy en día. Así que, sin más rodeos, empecemos a desglosar los cimientos mismos del pensamiento occidental, la filosofía de Platón. Para que dimensionemos la magnitud de lo que vamos a explorar, hay una frase buenísima del filósofo Alfred North Whitehead. Él decía algo así como que toda la tradición filosófica europea es básicamente una serie de notas al pie de página de Platón. Y bueno, no exageraba en absoluto. Las raíces de nuestra racionalidad son profundamente platónicas. Entender a este pensador es como encontrar el código fuente de nuestra civilización. Brevemente, esta es la hoja de ruta que seguiremos en nuestra exploración. 1. Conocer al gigante en su contexto histórico. 2. Adentrarnos en el famosísimo mundo de las ideas. 3. Descubrir qué significa eso de que conocer es recordar. 4. Analizar su visión sobre la ciudad y la justicia. Y 5. Cerrar con su inmenso legado. ¡Vamos a ello! Empezamos con el punto número 1. Un gigante del pensamiento y su contexto. Platón nació en Atenas por allá en el año 427 a.C., dentro de una familia de la alta aristocracia. Un dato curioso, solo para romper un poco el hielo, su verdadero nombre era Aristócles. Platón era más bien un apodo que significaba de espalda ancha, y se dice que era por su época como luchador. Pero más allá de su físico, este hombre estaba inmerso hasta el cuello en la agitada, y muchas veces violenta, vida política de su época. Hubo ciertos traumas históricos que marcaron su mente para siempre. Hay dos eventos que resultan absolutamente cruciales aquí. Por un lado, la dolorosísima derrota de Atenas frente a Esparta en la Guerra del Peloponeso, y por el otro, el golpe de gracia, la ejecución de su amado maestro Sócrates en el año 399. Imaginen esto, para Platón, Sócrates era literalmente el hombre más justo del mundo. Verlo condenado a muerte por una democracia que él sentía totalmente corrupta, bueno, fue el detonante que le cambió la vida. Pasamos al punto 2, el mundo de las ideas y la búsqueda de la verdad perfecta. Con semejante desilusión hacia la política humana, Platón decidió buscar una verdad perfecta, algo que jamás pudiera corromperse. Y de ahí sale su famosísimo dualismo. Nos dice que hay dos mundos. Primero, el mundo sensible, que es este entorno material que habitamos, lleno de cambios, de opiniones y de cosas imperfectas. Pero del otro lado plantea el mundo inteligible, una dimensión puramente espiritual, eterna, que no cambia jamás. A ese mundo solo llegamos usando la ciencia y la razón, y es ahí donde viven las ideas, o sea, los moldes o modelos perfectos de absolutamente todo lo que existe. Y para entender esto de forma más visual, nos dejó una metáfora legendaria, la alegoría de la caverna. Imaginemos a un grupo de prisioneros que llevan encadenados desde que nacieron en el fondo de una cueva oscura. Lo único que pueden ver son unas sombras proyectadas en la pared, hechas por un fuego que está detrás de ellos. Como nunca han visto otra cosa, lógicamente, creen que esas sombras borrosas son la realidad absoluta. Bueno, según Platón, esa es nuestra condición de todos los días. Vivimos engañados por apariencias materiales, atrapados en las sombras, sin ver la verdadera realidad. Ahora, el gran reto es cómo salir de esa caverna, ¿no? Platón lo explica como un ascenso, paso a paso, ilustrado en su famosa línea dividida. Empezamos en lo más bajo, que es simplemente la conjetura, o creer ciegamente en las cosas físicas. De ahí, damos un salto inmenso hacia el mundo inteligible usando el razonamiento discursivo, y hasta llegar a la cima de todo, la inteligencia pura y la contemplación directa de la idea del bien. Es como subir una escalera desde la más profunda oscuridad hasta la luz total. Lo que nos lleva al punto 3 de nuestro análisis, la fascinante idea de que conocer es recordar. Llegados a este punto, nos preguntamos, ¿cómo puede un ser humano, metido en un cuerpo físico ilimitado, acceder a ese mundo perfecto de las ideas? La respuesta platónica es la anámnesis. Básicamente, la teoría dice que nuestra alma es inmortal y ya vivía en ese mundo inteligible antes de que naciéramos. O sea que, en realidad, nunca aprendemos nada desde cero. Aprender es literalmente recordar.
Es despertar esas verdades eternas que el alma ya se sabía de memoria, pero que olvidó en el momento exacto en que entró al cuerpo. Increíble, ¿verdad? Todo esto se conecta con el concepto de arete, que podríamos traducir como virtud o excelencia humana. ¿Y cómo logramos esa excelencia? Bueno, purificando el alma para que funcione de manera óptima según su verdadera naturaleza. Esto se hace pensando con rigor, claro, pero también a través del amor, el eros. Buscar la sabiduría no es nada más sentarse a reflexionar de manera fría, es una fuerza apasionada, un impulso vital que eleva nuestra alma de regreso a su origen eterno. Para ilustrar esta constante batalla interna que todos experimentamos, Platón usa el maravilloso mito del carro alado. Imaginen que el alma humana es un carruaje. El conductor, o auriga, es nuestra parte racional. Y créanme, tiene un trabajo titánico. Tiene que guiar a un caballo blanco, muy noble, que representa el coraje y la voluntad, y a un caballo negro, bastante rebelde, que son nuestros apetitos carnales y pasiones descontroladas. Solo cuando nuestra razón toma el control absoluto de las riendas y doma a estos caballos, el alma deja de estrellarse contra lo terrenal y por fin puede volar. Pasemos ahora a la sección 4, la ciudad, la justicia y el estado ideal. Porque, ojo, el objetivo final de esta filosofía no es quedarse flotando en las nubes de la abstracción, sino aplicar esta misma armonía a la sociedad en la que vivimos. Y esto nos lanza una pregunta clave. ¿Quién debería gobernar para tener una ciudad verdaderamente justa? Esta es, de hecho, la gran interrogante que mueve su obra maestra, la República. Y la respuesta que Platón nos da es contundente. El Estado tiene que estar en manos del rey filósofo. Es una visión que definitivamente no le confía al poder al más rico, ni al general más fuerte, ni al que usa la mejor retórica para manipular a la opinión pública. Para nada. La autoridad debe recaer de forma exclusiva en quien ha logrado salir de la caverna y contemplar la eterna razón. Bajo esta lógica, únicamente el que conoce la idea del bien está capacitado para gobernar sin intereses personales y de forma totalmente imparcial. Para que la sociedad funcione como un reloj, Platón imagina un estado ideal que actúa como un espejo exacto de las partes del alma humana. Los que están dominados por el alma sensual forman la clase de los productores, encargados de la economía y los bienes materiales. Los impulsados por el alma irascible actúan como los guerreros que defienden la ciudad, y la minoría, guiada estrictamente por el alma racional, se convierte en la clase gobernante. Según él, la auténtica justicia social se alcanza únicamente cuando cada grupo hace su función natural a la perfección, sin invadir el terreno de los demás. Y llegamos a nuestra última sección, la número 5, el enorme legado de Platón. Han pasado ya más de 23 siglos, pero las ideas de este pensador nos dejaron cimientos monumentales. Primero, la creación de su academia, que es básicamente la tatarabuela de la educación superior moderna. Segundo, ese dualismo tan profundo que separó la materia del espíritu y que permeó todo el pensamiento posterior. Tercero, el método dialéctico, la certeza de que dialogar racionalmente es el verdadero camino a la verdad. Cuarto, el diseño pionero de un estado ideal pensado desde la justicia y la razón. Y quinto, una ética inquebrantable enfocada en cuidar el alma por encima de cualquier éxito material efímero. Para cerrar esta explicación, vale muchísimo la pena dejarnos una pregunta resonando en la mente, una que es tan vital hoy como lo fue en las calles de la antigua Atenas. ¿Será que seguimos acaso viendo solo las sombras en la pared de nuestra propia caverna? Piénsenlo, en esta época llena de pantallas, bombardeo masivo de información y distracciones fugaces, detenernos a buscar una luz más permanente y real sigue siendo absolutamente necesario. Ojalá este recorrido haya aportado claridad sobre las raíces de cómo pensamos y sobre todo que mantenga bien encendida la curiosidad por seguir buscando la verdad. Nos vemos en la próxima.